farmacodinámica de alguna manera va a complementar lo que hemos visto en la semana pasada. Lo que hemos visto en la semana pasada, correspondiente a farmacocinética, estudiaba todos los procesos que el fármaco sufría dentro del organismo del paciente. Una vez que el fármaco llega al lugar de acción, donde yo deseo que actúe, ese fármaco tiene que realizar ciertos cambios, modificar algunas estructuras, algunas funciones normales del organismo, ¿no? Entonces, en términos sencillos, la farmacodinámica va a estudiar las alteraciones bioquímicas, fisiológicas, todos los cambios que va a producir el fármaco en el organismo del paciente, lo que nos va a permitir comprender los mecanismos de acción. ¿Sí? La farmacodinámica se va a encargar de entender cómo funciona el fármaco, qué es lo que hace en el organismo del paciente. Recordemos que un principio básico es que los fármacos no crean nuevas funciones. Los fármacos solamente van a modificar funciones que ya existen en nuestro organismo. Un fármaco puede incrementar una función, inhibir una función, pero no va a crear funciones nuevas. Entonces es un principio básico para entender cómo es que este fármaco modifica una función preexistente en nuestro cuerpo. Eso se va a encargar la farmacodinámica. Además de eso, la farmacodinámica nos ayuda a entender cuantitativamente los efectos de los fármacos. Hay dos conceptos que vamos a ver en la parte final, que son los conceptos de potencia y eficacia. ¿Sí? Eso me va a ayudar cuantitativamente a entender el efecto de los fármacos, que yo pueda decir qué fármaco es más potente o qué fármaco es más eficaz. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la parte final de la clase. Antes de eso, a ver, vamos a pasar una más adelante. Para que los fármacos puedan ejercer su mecanismo de acción, en la mayoría de casos los fármacos tienen que unirse a estructuras especializadas llamadas receptores. ¿Qué son los receptores? Los receptores son estructuras proteicas especializadas que se encuentran mayoritariamente en la superficie celular, mayoritariamente en la membrana celular. Y algunos pocos de ellos se encuentran intracelularmente, dentro de la célula. Entonces, una vez que el fármaco llegó al tejido donde yo deseo que actúe, ¿no? Imagínense que tenemos un paciente con una pulpitis irreversible. El fármaco ya llegó, se distribuyó hacia esa pulpa inflamada. Yo quiero saber qué es lo que va a hacer. Para que ese fármaco actúe, tiene que unirse a un receptor específico, que se puede encontrar en la membrana celular o en casos menos frecuentes dentro de la célula. Todos los receptores que existen pertenecen a alguna de estas cuatro familias. Receptores tipo canal iónico, receptores acoplados a proteína G, receptores ligados a enzimas y receptores intracelulares, ¿no? Que obviamente lo vamos a ver ahora con más detalle. Esas serían las cuatro grandes familias a las cuales pertenecen todos los receptores que existen, ¿no? Como les decíamos, para que un fármaco pueda ejercer su acción, en el 99% de casos se tiene que unir a un receptor. La gran mayoría de fármacos, para ejercer su acción, se van a unir a un receptor. Y aquí viene lo que veíamos hace un momento, ¿no? A ver, aquí viene lo que veíamos hace un momento. Si yo tengo, imagínense ustedes, ¿no? Si yo tengo, de manera muy esquemática, si yo tengo acá una célula y tengo en la superficie un determinado receptor, ¿sí? Tengo acá un determinado receptor. Como les decíamos, los receptores mayoritariamente se encuentran en la superficie celular. Va a venir una molécula que va a activar a este receptor, un determinado ligando, ¿no? Puede ser un ligando endógeno o puede ser un fármaco, una molécula que va a activar ese receptor. Usualmente, entre fármaco y receptor, o entre ligando y receptor, hay distintos tipos de enlaces. Mayoritariamente enlaces débiles.
mayoritariamente enlaces débiles. Se dice que usualmente entre un fármaco y su receptor suelen haber entre 6 a 10 diferentes tipos de enlaces. Entre 6 a 10 diferentes tipos de enlaces, mayoritariamente enlaces débiles. Y aquí los tenemos ordenados de esa forma, ¿no? ¿Cuáles son los enlaces más débiles de todos? Las fuerzas de Van der Waals. Entonces, lo que predomina para que ese ligando se una al receptor son enlaces débiles. Sobre todo, fuerzas de Van der Waals. Es lo que más frecuentemente vamos a encontrar. Como son enlaces débiles, usualmente ese ligando se une al receptor, produce una respuesta y luego el ligando se separa y se va a la circulación, se metaboliza y se elimina, ¿no? Entonces es algo que va a depender mucho del tipo de unión. En la mayoría de casos las uniones son muy débiles, ¿no? Menos frecuente los puentes de hidrógeno, menos frecuente los enlaces iónicos y ya extremadamente raro los enlaces covalentes. Puede haber en algunos casos muy puntuales entre el ligando y el receptor existen enlaces fuertes, pero es lo menos frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que mayoritariamente haya fuerzas de Van der Waals, menos frecuente puentes de hidrógeno, bastante raro enlaces iónicos y extremadamente raro enlaces covalentes. Entonces recordemos que lo que predomina suelen ser los enlaces débiles, ¿no? Fuerzas de Van der Waals o en menor medida puentes de hidrógeno o enlaces iónicos. Esto ya lo vimos acá. Acá podemos ver, jóvenes, las 4 familias de receptores, ¿no? ¿Qué nos llama la atención de esa imagen, de ese gráfico que tenemos ahí? ¿Qué nos llama la atención? La forma de receptor. ¿Cuál forma? 4 tienen forma diferente. Estos son canal iónico, estos son acoplados a proteína G, estos son enzimáticos y estos son intracelulares. Así, de manera general, ¿qué nos llamará la atención? La forma de ingresar. ¿Perdón? ¿Cómo? Ya, sí, importante, que tienen diferentes ligandos. Hay ligandos específicos para cada tipo de receptor. Una buena observación. ¿Qué más nos llama la atención? La ubicación. ¿Cómo así la ubicación? De las 4 familias que vemos, ¿cuántas se encuentran en la membrana? 3, ¿no? Los canales iónicos, los acoplados a proteína G y los catalíticos o enzimáticos son receptores transmembrana. ¿Qué significa? Que atraviesan completamente la membrana celular, están enclavados en la membrana celular. Y solamente la última familia, como su nombre indica, los receptores intracelulares, se encuentran dentro de la célula. Obviamente pueden estar a nivel del citoplasma o incluso en algunos casos intranuclearmente. ¿Sí? Entonces, tener esa idea general, vamos a describirlos ahora con mayor detalle. ¿Sí? Veamos la primera familia, que son los receptores tipo canal iónico. Los receptores tipo canal iónico se conocen también como receptores ionotrópicos. ¿Sí? Receptores canal iónico o receptores ionotrópicos. Porque lo que van a hacer estos receptores es regular, modular la transferencia de iones a ambos lados de la membrana. Como dice acá, son canales transmembrana, hemos visto que atraviesan completamente la membrana. Son canales especializados. ¿A qué se referirá, jóvenes, cuando dice canales especializados? Sin miedo, si lo mejor es opinar y equivocarse que no decir nada. ¿A qué se referirá cuando dice canales especializados? A que van a tener selectividad por un determinado tipo de ion. Hay canales iónicos selectivos para sodio, otros para cloro, otros para potasio. Por eso me dice canales especializados, que van a regular el flujo de iones a uno y otro lado de la membrana. Hay canales iónicos de sodio. Se abrirá el canal iónico
ingresa sodio, porque hay más sodio en el compartimiento extracelular. Pero si fuera un canal de potasio, se abre el canal de potasio. ¿Dónde hay más potasio? ¿En el extra o en el intracelular? En el intracelular. Entonces, si se abre un canal de potasio, ¿qué pasará? Que el potasio va a salir del interior hacia el exterior. Los iones siempre se mueven según su gradiente de concentración. Son regulados por distintos mecanismos de activación. Hay 3 tipos de canales iónicos. Pueden ser activados de 3 maneras. Para nosotros, el más importante es el primero. Los canales iónicos activados por ligando. Canales iónicos activados por ligando. ¿Qué significa? Que se necesita una molécula, se necesita un ligando que se una al receptor para que se abra el canal iónico. Esos son los más importantes para nosotros. Farmacológicamente, los canales iónicos activados por ligando son los más importantes dentro de esta familia de canales iónicos, ¿no? Canales iónicos activados por ligando. En segundo lugar de importancia, tenemos a los canales iónicos activados por voltaje. Quizás recuerdan ustedes en fisiología cuando vieron neurotransmisión, ¿sí? ¿Se acuerdan? Llega el potencial de acción a la terminación nerviosa, ¿se acuerdan? Y se abre un canal de calcio voltaje dependiente. Ese canal de calcio voltaje dependiente es un tipo de canal iónico activado por voltaje. Esa despolarización abre ese canal iónico de calcio. Ingresa calcio y se liberan los neurotransmisores. Los segundos en importancia, canales iónicos activados por voltaje. Y más raros, poco frecuentes, pero por ahí algunos ejemplos que veremos más adelante, canales iónicos activados por segundo mensajero. Algo muy importante, la respuesta a los canales iónicos es extremadamente rápida. Una vez que el ligando se une al canal iónico, la respuesta es inmediata. Solamente demora milisegundos, una respuesta extremadamente rápida. Es por eso que este tipo de receptores canal iónico son muy utilizados en la neurotransmisión. Los neurotransmisores, el principal inhibitorio, GABA, el principal excitatorio, glutamato, utilizan mayoritariamente receptores tipo canal iónico. Gracias a que esa respuesta va a ser muy rápida, se requiere una respuesta casi inmediata. Veamos entonces algunos ejemplos. Les comentábamos hace un momento. Por ejemplo, ¿cuál será el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central? ¿Se acuerdan? El principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. ¿Cuál será? ¿Se acuerdan? El neurotransmisor GABA, ¿no? El neurotransmisor GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Y ese neurotransmisor GABA se va a unir a un receptor llamado GABA de tipo A. Si recuerdan, seguramente lo han visto, el neurotransmisor, no confundamos neurotransmisor GABA con receptor GABA de tipo A. Porque el neurotransmisor GABA tiene 3 tipos de receptores, ¿no? GABA A, GABA B y GABA C. Pero el más importante es el GABA A. Entonces, si yo quiero un clásico ejemplo de receptor tipo canal iónico, tenemos acá el receptor GABA de tipo A. Canal iónico selectivo para cloro. Y acá lo tenemos como ejemplo, ¿no? Receptor GABA de tipo A. ¿Qué fármaco puede actuar en este receptor? Por ejemplo, las benzodiazepinas. Benzodiazepinas como diazepam, alprazolam, clonazepam, midazolam, son benzodiazepinas que van a modular positivamente la actividad del receptor GABA de tipo A. Lo modulan positivamente, es decir, aumentan el número de aperturas del canal, permitiendo mayor ingreso de cloro y eso produce depresión de la función neuronal. ¿Sí? A ver, y si el GABA es el principal inhibitorio, ¿cuál será el principal neurotransmisor excitatorio, jóvenes?
Glutamato, ¿no? Muy bien. El principal excitatorio es el glutamato a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cuál será el principal receptor para el glutamato? NMDA, ¿sí? Muy bien, NMDA. Es el principal receptor. Recordemos que hay varios, ¿no? Hay NMDA, AMPA, kainato, por mencionar los tres más importantes. Pero el más importante es el receptor NMDA. También es un ejemplo del receptor tipo canal iónico. Entonces vemos acá, receptor NMDA. Por ejemplo, este fármaco intravenoso que es la ketamina. La ketamina es un antagonista del receptor NMDA. La ketamina se une a un sitio alostérico, vamos a ver ahora qué significa eso. Se une a un sitio alostérico y va a antagonizar la actividad de este receptor NMDA, causando depresión de la función neuronal, ¿sí? Decíamos, más importantes son los receptores activados por ligando. Por ejemplo, ¿no? Este GABA de tipo A, su ligando endógeno, ¿cuál será? El neurotransmisor GABA. Pero como hemos visto, también puede ser activado por otros fármacos que recibimos exógenamente. En el caso del glutamato, es el ligando endógeno para el receptor NMDA. Pero ese NMDA también puede ser, en este caso, bloqueado por fármacos que recibimos exógenamente. Y acá tenemos un ejemplo de canal iónico activado por voltaje. Los canales de sodio voltaje dependientes que tenemos en las terminaciones nerviosas. Terminaciones nerviosas que cuando se activan van a producir dolor. Entonces, ¿cómo podemos bloquear a estos canales de sodio para que nuestro paciente no perciba dolor? Utilizando un anestésico local como la lidocaína, ¿no? La lidocaína bloquea los canales de sodio voltaje dependientes. Aquí tenemos una representación esquemática, ¿no? Receptor GABA del tipo A. 5 subunidades. Y en la parte central, el canal selectivo para cloro, ¿sí? Cloro con carga negativa. Acá lo vemos más detallado, ¿no? No nos interesa profundizar, esto es un tema más molecular, pero la misma estructura. 5 subunidades y en la parte central, el canal iónico selectivo para cloro. Recuerden que todo receptor canal iónico tiene una determinada selectividad. Así como el GABA de tipo A es selectivo para cloro, por ejemplo, el NMDA es selectivo para sodio y calcio. Permite el ingreso de sodio y calcio, ¿no? Muy bien, veamos la segunda familia. La segunda familia son los receptores acoplados a proteína G. Los receptores acoplados a proteína G se conocen también como receptores metabotrópicos, ¿sí? Metabotrópicos. Se llaman receptores metabotrópicos porque van a participar en la mayor parte de reacciones metabólicas de nuestro organismo. En la mayor parte de reacciones metabólicas. Es por eso que son, como dice acá, los más abundantes. Lo que más tenemos en el organismo son receptores acoplados a proteína G. Por eso reciben ese nombre de metabotrópico, ¿sí? Estructuralmente, si vemos el aspecto químico, tiene 7 dominios transmembrana y va a atravesar desde la parte extracelular hasta la parte intracelular. También algo que caracteriza mucho a estos receptores acoplados a proteína G es que al activar el receptor se activa una serie de reacciones enzimáticas que producen un segundo mensajero. ¿Qué es un segundo mensajero? Un segundo mensajero es una molécula que va a amplificar la señal. Se encarga de amplificar la señal y seguir generando una mayor cantidad de reacciones enzimáticas para finalmente producir una respuesta, ¿sí? Vamos a verlo luego con un gráfico, ¿no? Eso es un segundo mensajero. Una molécula intermediaria que se encarga de amplificar la señal para seguir produciendo más reacciones enzimáticas y finalmente producir una respuesta a ese
ligando ese receptor que se unió a este receptor beta-otrópico, ¿sí? En este caso, la respuesta es rápida. La respuesta va a durar segundos, ¿sí? Desde que el ligando se une al receptor acoplado a proteína G, la respuesta va a durar algunos segundos. A ver, ¿qué ejemplos tenemos? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso simpático, todos los receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, todos son acoplados a proteína G. En el sistema nervioso simpático, todos son acoplados a proteína G. Por ejemplo, tenemos el receptor alfa 1 adrenérgico. ¿Se acuerdan dónde se encuentra principalmente el receptor alfa 1 adrenérgico? ¿Dónde se encontrará principalmente el receptor alfa 1 adrenérgico? ¿Dónde se encontrará? En los ojos. ¿Qué parte de los ojos? Sí, pero no es la ubicación principal. No es la ubicación principal. Sí se encuentra en el músculo radial de la pupila. Cuando yo lo estimulo causa midriasis, pero no es la ubicación principal. ¿Se acuerdan? ¿Dónde se ubica? Principalmente alfa 1. Alguien de 20 personas, alguien tiene que acordarse. ¿Sí? Diga, señorita. Opinamos mejor y nos equivocamos, mejor que no decir nada. Eso ya el tercer o cuarto orden. No es la ubicación principal. ¿Se acuerdan? El alfa 1 se encuentra en los músculos lisos. Por ejemplo, el músculo liso vascular. ¿Qué pasa cuando se activa el alfa 1 del músculo liso vascular? Produce vasoconstricción. Por ejemplo, la adrenalina estimula ese receptor alfa 1, ese ligando endógeno. Aunque también lo podemos usar como fármaco. Por ejemplo, nosotros cuando usamos anestésico local, usamos lidocaína asociada con adrenalina. Para que localmente, donde yo coloco la lidocaína, se produzca una vasoconstricción. Para que el anestésico local se quede más tiempo en ese sitio. El efecto sea más prolongado, pueda bloquear mejor el dolor, haya menos sangrado en el lugar que yo estoy interviniendo. Entonces es por eso que usamos lidocaína asociada con adrenalina. Luego tenemos el beta 1, más fácil. ¿Dónde se encuentra el receptor beta 1? Más fácil, en el corazón, ¿no? Beta 1 es el más abundante a nivel del corazón. ¿Qué pasa cuando se activa el receptor beta 1? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de conducción. ¿En qué enfermedad creen ustedes que puede estar aumentado, ¿no? Todos estos parámetros? Aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción. En hipertensión, en una arritmia, una taquiarritmia, en un cuadro de angina. Entonces tenemos fármacos que bloquean a este receptor. Por ejemplo, el atenolol. El atenolol es un bloqueante del receptor beta 1 para reducir esa exagerada actividad del beta 1. Entonces, ¿para qué se usa el atenolol? Como antihipertensivo, como antiarrítmico, como antianginoso. Y luego tenemos también los receptores histaminérgicos, los receptores para histamina. Por ejemplo, el receptor H1. ¿Qué pasa cuando se activa este receptor H1? Produce vasodilatación, prurito, urticaria, aumento de la secreción en las vías respiratorias superiores, ¿no? Típico de algunas reacciones alérgicas, algunas reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué podemos hacer para bloquear ese receptor? Administrar un antihistamínico, como la loratadina, la cetiricina, la fexofenadina, entre otros. Por ahí el más popular, que ya saben que el popular nunca es el mejor, el más popular nunca es el mejor. Es la cetiricina, el más conocido, el más comercial.
Y aquí tenemos un poquito lo que les comentaba, ¿no? Decíamos, químicamente tiene 7 dominios transmembrana, es lo que vemos acá. Vean ustedes, atraviesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces de ida y vuelta a la membrana. ¿Por qué se llama receptor acoplado a proteína G? Porque en la parte intracelular está unido a una proteína que se llama, en grupo, todo este grupo se llama proteína G. Por eso decimos receptor acoplado a proteína G. Como ven ustedes, esta proteína G, cuando se encuentra en reposo, tiene 3 subunidades. Subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. Y en reposo está unida a un GDP. ¿Qué sucede cuando viene ligando y se une a la parte extracelular? Se activa el receptor, se intercambia el GDP por el GTP y se separa esta fracción. Se separa la fracción alfa-GTP. Eso va a pasar siempre. Entonces, esto nos lleva a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? A ver. Hay algunos tipos especiales que vamos a ver. Dentro de la proteína G hay subtipos de proteína G. Hay, por ejemplo, proteína G de tipo estimulante, proteína G de tipo inhibitoria, proteína G de tipo Q y proteína G de tipo O. ¿Sí? Vamos a ver de forma general cuál es la secuencia de reacciones enzimáticas para cada uno de estos tipos de proteínas. Todos son proteínas G, pero tiene subtipos específicos, ¿sí? Subtipos específicos. Veamos primero la GQ. ¿Qué pasa con la GQ? Vean ustedes. Viene ligando, nuevamente vemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominios transmembranos. Viene ligando, se une a la parte externa, se separa la fracción alfa-GTP y va a activar a una enzima, que es la que vemos acá, la que está esquematizada en color celeste. La fracción alfa-GTP activa esta enzima. Esta enzima se llama fosfolipasa C, una enzima que normalmente se encuentra en las membranas celulares. Entonces, al activarse la proteína G de tipo Q, a su vez esta fracción alfa-GTP se disocia y activa la enzima fosfolipasa C. Esta enzima fosfolipasa C, como vemos acá, va a hidrolizar a un fosfolípido de membrana. Este fosfolípido de membrana se llama, lo que dice acá son las siglas, ¿no? Se llama fosfatidil inositol difosfato. Y lo va a metabolizar en 2 componentes. Lo hidroliza en 2 componentes: diacilglicerol e inositol trifosfato. Acá, este es el segundo mensajero. La molécula que se va a producir como resultado de unas reacciones enzimáticas y se encarga de amplificar la señal. En este caso, el segundo mensajero es el inositol trifosfato. El inositol trifosfato viene, va al retículo sarcoplásmico y produce la liberación de calcio. Este calcio va a promover la activación de una proteína quinasa C. El diacilglicerol produjo una activación de la proteína quinasa C, pero esta proteína quinasa C activa necesita el calcio para continuar fosforilando proteínas. Eso es lo que les decíamos, ¿no? Los receptores acoplados a proteína G producen un segundo mensajero que se encarga de amplificar la señal, de producir una mayor cantidad de reacciones para finalmente producir un efecto. ¿Sí? Entonces, de forma resumida, doctor, ahí hay muchas reacciones, no me voy a acordar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hace la proteína GQ? Que es la que estamos viendo ahí, la proteína GQ. Aumenta la formación de inositol trifosfato. Aumenta la formación del segundo mensajero, que en este caso es el inositol trifosfato. Y promueve la activación de la proteína quinasa de tipo C. Ojo que en este caso es proteína quinasa de tipo C porque depende de calcio. Necesita el calcio para continuar fosforilando proteínas y producir los efectos que se van a generar finalmente. Eso sería la G de tipo Q.
Acá tenemos la G de tipo S, ¿no? La G de tipo S. Nuevamente vemos, viene ligando, se une al receptor, en la parte intracelular se separa la fracción alfa GTP, en este caso al ser una proteína G de tipo estimulante, activa otra enzima, la enzima adenilil ciclasa, otra enzima que también se encuentra normalmente en la membrana celular. Esta enzima adenilil ciclasa cataliza esta reacción enzimática, hace que el ATP se convierta en AMP cíclico. Y este AMP cíclico promueve la activación de una proteína quinasa de tipo A, que es más sencillo, es más fácil de recordar. ¿Por qué será proteína quinasa de tipo A? Porque depende de AMP cíclico. Entonces, en el caso de la GS, el segundo mensajero será el AMP cíclico. La molécula señalizadora es este AMP cíclico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Promover la mayor activación de la proteína quinasa de tipo A. ¿Se entiende, jóvenes? Son las principales proteínas G, ¿no? GQ y GS. ¿Se entiende? No caras de preocupación. ¿Se entiende, jóvenes? Más o menos. Que se entienda más o menos, ahí estamos. Es una reacción un poco complicada. Obviamente, si GS aumenta el AMP cíclico, aumenta la proteína quinasa A, ¿qué cosa hará la GI? Lo contrario, ¿no? La GI disminuye la formación del AMP cíclico y reduce la activación de la proteína quinasa de tipo A. Mientras que la GO es una proteína G especial que se encuentra en las terminaciones sinápticas. La GO se encuentra en las terminaciones sinápticas. Y lo que va a hacer es bloquear los canales de calcio. Bloquea canales de calcio. Bloquea canales de calcio para impedir el ingreso de calcio y de esta forma evita la liberación de neurotransmisores, ¿no? Muy importante esta GO cuando hablemos más adelante de analgésicos opioides, de tramadol, de codeína, morfina, porque van a tener mucho esta actividad, ¿no? Acá tenemos un poquito el resumen que les decíamos, ¿no? Quedémonos con lo que está en la pizarra, que es lo más básico, lo más sencillo. Vemos la tercera familia de receptores. La tercera familia de receptores son los receptores ligados a enzimas, conocidos también como receptores enzimáticos o receptores catalíticos, ¿sí? Receptores enzimáticos o catalíticos. Como todo receptor de membrana hemos visto, ¿no? Atraviesa por completo la membrana, desde la superficie extracelular hasta la superficie intracelular, con una parte transmembrana. Obviamente, una vez que el ligando se une a la parte extracelular, intracelularmente se va a modificar una actividad enzimática. Se puede incrementar o en algunos casos se puede inhibir. Eso depende del ligando que se haya unido al receptor. En este caso, la respuesta es menos rápida que los dos anteriores. Para el caso de estos receptores enzimáticos, desde que se une el ligando al receptor, la respuesta va a demorar algunos minutos en producirse. Demora minutos en manifestarse la respuesta. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos característicos. El más característico, el receptor para insulina o receptor insulínico. Obviamente. ¿Cuál será el ligando endógeno o fármaco que puede estimular ese receptor? La insulina, ¿no? La insulina, que es una hormona que nuestro propio cuerpo produce y que también es un fármaco que algunos pacientes, por ejemplo los pacientes diabéticos tipo 1, necesitan inyectarse para poder llevar su vida normalmente. También, un ejemplo medio complicado, fácil de entender si lo explicamos, existe en nuestro organismo una quinasa llamada quinasa BCR-ABL. La quinasa BCR-ABL es una quinasa que participa en los procesos de diferenciación celular, en la proliferación y diferenciación celular.
En algunas enfermedades, como en el cáncer, esta quinasa tiene una mayor actividad, por eso hay tanta proliferación y diferenciación celular. Obviamente, para evitar eso, se utilizan algunos fármacos como el imatinib. El imatinib es un antineoplásico que inhibe a esta quinasa BCR-ABL. Por eso se usa para el tratamiento de algunas formas de cáncer. Y aquí tenemos el ejemplo, como les decíamos, jóvenes, más reconocido, ¿no? El receptor para insulina. Típico ejemplo de receptor con actividad enzimática o receptor catalítico, el receptor para insulina. Vemos acá, ¿no? La parte extracelular, los dominios transmembrana y en la parte interna una actividad enzimática. Viene la hormona insulina circulando, se une a su receptor, se une a la parte externa del receptor, se activa el receptor y eso permite la activación de una función enzimática, en este caso la fosforilación de los residuos de tirosina. Esta insulina, al activar el receptor, va a producir esta respuesta, una respuesta de fosforilación de residuos de tirosina. Eso produce una serie de reacciones que van a generar que los GLUT4 que están a nivel del citosol vayan hacia el citoplasma y lleguen a la membrana celular. Aquí como que está un poco más detallado ese mecanismo, ¿no? Como desde el citosol atraviesan todo el citoplasma y llegan a la membrana celular. ¿Se acuerdan en qué tejidos, en qué parte de nuestro cuerpo tenemos mayor cantidad de GLUT4? ¿Sí? ¿Dónde? Digamos algo. Mejor decir algo que no opinar, joven. Cuando estemos en el examen de casos clínicos o la evaluación práctica, a veces pasa, ¿no? A veces vamos a pasar de 4 o 5, ¿no? Y algunos no dicen nada, ¿no? Y ponemos 5 y reclamo, el 5 es mucho, el 5 es un regalo de nota, por no poner 0. Nosotros no decimos nada, es 0 la nota. Siempre hay que opinar. Si nos equivocamos, perfecto, en ese proceso de aprender están ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son los tejidos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo hay más GLUT4? Cuando, lo que hemos visto hace un momento, cuando se activa el receptor de insulina, los GLUT4 van a colocarse a nivel de la membrana para que la glucosa ingrese a la célula. ¿Dónde ingresa la glucosa principalmente? ¿Cómo? No, ya está en la circulación, pero de la circulación llega al receptor de insulina y músculo esquelético. En primer lugar, ¿se acuerdan? Músculo esquelético. Segundo lugar, tejido adiposo. Y en tercer lugar, los hepatocitos, ¿no? En ese orden, músculo esquelético, tejido adiposo y hepatocitos. Ahí van a colocarse los GLUT4, permitiendo que la glucosa ingrese al interior de la célula. Y la última familia son los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares se conocen también como receptores ligados al ADN. Así se conocen, como receptores ligados al ADN. Porque parte de su actividad es que el receptor, junto con el ligando, tienen que ingresar al núcleo. Y una vez que ingresan al núcleo, se unen a un sitio específico del ADN, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Que viene el ligando, encuentra el receptor a nivel del citoplasma, y así el complejo ligando-receptor ingresa al núcleo y se une a un sitio específico en el ADN. Por eso estos receptores se llaman también receptores ligados al ADN, ¿no? Una característica muy importante: todo ligando que se une a un receptor intracelular debe ser altamente liposoluble, porque necesita atravesar la membrana celular, atravesar todo el citosol, en muchos casos incluso atravesar la membrana nuclear. Entonces, para atravesar todas esas membranas, el ligando que se va a unir a un receptor intracelular tiene que ser altamente liposoluble.
En este caso, la respuesta de los receptores es bastante lenta, suele ser una respuesta lenta. Puede demorar horas, o en algunos casos incluso días. Horas o incluso hasta días. ¿Por qué? Porque una vez que estos receptores ingresaron al núcleo y se unieron a un sitio específico en el ADN, lo que van a hacer es modificar la síntesis de proteínas. Aumentan la expresión de algunas proteínas y reducen la expresión de otras proteínas. Y esa síntesis proteica va a demorar varias horas o a veces incluso días. ¿Qué ejemplo típico tenemos? El receptor GR, receptor para glucocorticoides. Recordemos, el principal glucocorticoide de nuestro organismo, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el corticoide que nuestro propio organismo produce, ¿no? Su nombre lo dice, ¿no? Corticoide se produce en la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Cuál será el principal corticoide que nuestro propio organismo produce? ¿Cortisol? No, la de es una catecolamina y se produce en la médula de la glándula suprarrenal. Pero en la corteza, ¿se acuerdan? Cortisol. Cortisol. Cortisol, muy bien. El cortisol es el principal corticoide endógeno. Entonces el cortisol se une a este receptor GR, modificando la síntesis proteica. Obviamente, el cortisol es el corticoide endógeno que produce mi cuerpo, pero también hay corticoides exógenos, ¿no? Seguramente ustedes conocen prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona, entre otros. Y también tenemos acá el receptor TR, que es el receptor para hormona tiroidea, receptor para la tiroxina. También es un receptor intracelular, ¿no? Y acá vemos de manera sencilla un gráfico, ¿no? Vemos acá una membrana celular, la representación de una célula, una membrana celular, acá está el citosol, acá está el núcleo, ¿no? Entonces viene la hormona esteroidea, por ejemplo, podría ser el cortisol. Ese cortisol tiene que atravesar primero la membrana celular, llega al receptor, se une al receptor, el receptor se activa y así el complejo ligando-receptor ingresa al núcleo y se une a un sitio específico en el ADN, ¿no? Les decíamos, por eso esta familia de receptores se conoce también como receptores ligados al ADN. Acá vemos lo mismo, ¿no? El glucocorticoide viene por la circulación, atraviesa la membrana celular, se une a su receptor, el receptor se activa y de esa forma, dimerizado, ingresa al núcleo. Se une a un sitio específico del ADN, ¿no? Una vez que ingresó el receptor con su respectivo ligando al interior del núcleo y se unió a un sitio específico del ADN, va a modificar la síntesis proteica. En algunos casos puede favorecer la formación de algunas proteínas. Para ir familiarizándonos con algunos términos que veremos más adelante. Cuando favorece la formación de algunas proteínas, eso se llama transactivación. Yo podré decir luego, lo veremos luego con más detalle, que los corticoides causan transactivación de los receptores beta-2 adrenérgicos. ¿Qué significa? Que por acción de los corticoides aumenta la expresión, la formación de receptores beta-2 adrenérgicos. ¿Sí? Y lo contrario también puede pasar, se disminuye la formación de otras proteínas. Cuando se reduce la formación de algunas proteínas, eso se conoce como transrepresión. ¿Sí? Entonces, los receptores ligados al ADN pueden producir transactivación o transrepresión de ciertos tipos especiales de proteínas. Esto nos lleva, jóvenes, tenemos todavía 20 minutos. Esto nos lleva a un concepto que vamos a ver ahora. Dos conceptos realmente importantes, que son los conceptos de potencia y eficacia. Yo les pongo un ejemplo antes de ver el concepto, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo. Imagínense que estamos en el ámbito médico, ¿no? Imagínense que, no sé, somos oncólogos y tenemos que ver a un paciente con dolor severo por cáncer. Yo ese dolor severo lo puedo aliviar con morfina
morfina de 4 miligramos. O puedo tener un efecto equivalente con tramadol de 50 miligramos. O puedo tener un efecto equivalente con fentanilo de 100 microgramos. O puedo tener un efecto equivalente con codeína de 60 miligramos. Esos 4 fármacos en esas dosis me van a producir un efecto equivalente, similar. 4 miligramos de morfina, 50 miligramos de tramadol, 100 microgramos de fentanilo y 60 miligramos de codeína. Así a simple vista, sin que veamos todavía el concepto. ¿Cuál de esos fármacos creen ustedes, jóvenes, que será el más potente? ¿Cuál de estos 4 fármacos? Ya sabemos que en esas dosis podemos alcanzar un efecto similar. Pero si yo los veo así, analizo un poquito, ¿cuál de esos fármacos será más potente? ¿Cuál tendrá mayor potencia? ¿Por qué el fentanilo, joven? Porque me permite alcanzar un efecto similar, pero con menor dosificación. Recordemos que 100 microgramos es como decir 0.1 miligramo. Pero si yo tuviera que ordenarlo según su potencia, ¿cuál sería el número 1? Más potente, porque permite alcanzar el mismo efecto, pero con menor concentración. ¿Quién sería el número 2 en potencia? Morfina. ¿Quién le seguiría a la morfina? Tramadol. Y finalmente, por ahí cerca, la codeína, ¿no? Entonces, a eso apela el concepto de potencia. La potencia es un concepto que tiene que ver mucho con la concentración. Por eso es que la potencia se conoce también como S50. ¿Qué significa S50? Es la concentración efectiva media. S50 es la concentración efectiva media. Entonces, es lo mismo decir potencia o decir concentración efectiva media. ¿Qué será entonces la potencia? La potencia es la concentración a la cual el fármaco que estoy estudiando va a ejercer el 50% de su actividad máxima. Por eso, potencia se conoce también como concentración efectiva media. Recordemos, concentración, potencia tiene directamente que ver con la concentración. Será la concentración a la cual un fármaco puede alcanzar el 50% de su actividad máxima. Muy diferente a eficacia. En este caso, que les pusimos hace un momento, las 4 opciones tienen la misma eficacia, porque las 4 me permiten aliviar el dolor. Entonces, eficacia simplemente es la respuesta máxima producida por un fármaco. A la eficacia no le interesa la concentración. La eficacia simplemente ve el resultado final. No le importa si ese resultado final el fármaco lo obtuvo con 10 microgramos, 100 microgramos, 500 miligramos, 1 gramo, no le importa. Simplemente la eficacia, por eso se llama Emax, es decir, efecto máximo, efecto máximo. La eficacia simplemente consiste en la máxima respuesta que puede producir un fármaco, ¿sí? Y esto lo podemos ver en un gráfico que nos va a ayudar a entender mucho de lo que vamos a ver también ahora a continuación. A ver, joven, creo que mejor sacamos así. A ver. Vamos a subir esto. Ahí está. A ver. Tenemos esta curva que la vamos a ver mucho en esta parte, ¿no? Esta curva que es en el eje horizontal concentración, empezamos de 0 y continuamos 1, 2, 3, ¿no? Concentración en el eje horizontal y porcentaje de respuesta en el eje vertical. 20, 30, 40, 50% de respuesta hasta el 100% de respuesta. Entonces, concentración, respuesta. ¿Sí? Concentración, respuesta. Yo veo que para el fármaco A, la curva de color celeste,
Yo cuando empiezo a aumentar la concentración, poco a poco empieza a aumentar la respuesta. Conforme voy aumentando más la concentración, también aumentamos más la respuesta. Hasta llegar a un punto máximo, en el cual, por más que yo siga aumentando la concentración, ya el efecto se quede en ese mismo nivel, porque ya llegamos a la respuesta máxima. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que ver eso para el fármaco A, ¿cuál sería la potencia para el fármaco A? Yo digo, ¿cuál es la respuesta máxima que produce el fármaco A, jóvenes? ¿Cuál será la respuesta máxima? 1, o sea, 100% de respuesta. Me dicen, la potencia será la concentración a la cual el fármaco alcanza el 50% de su actividad máxima. ¿Cuánto será el 50% de 1? 0.5. Entonces yo veo, prorrateo acá, ¿no? Aquí estaría la potencia. Este punto, que estamos colocando de color verde, es la potencia para el fármaco A, porque es la concentración a la cual el fármaco es capaz de alcanzar el 50% de su actividad máxima. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué vemos? A la derecha vemos que hay otro fármaco, que es el fármaco B, que es la curva de color negro. Una respuesta parecida, necesita mayor concentración para recién empezar a producir una determinada respuesta. ¿Hasta qué porcentaje de respuesta llega el fármaco B, jóvenes? También al 100%. Si yo quisiera saber la potencia del fármaco B, digo, la respuesta máxima fue 100%. El 50% será 0.5. Igual, lo rateo la curva. Y tenemos acá la potencia para el fármaco B. ¿Qué puedo decir yo viendo solamente las curvas? ¿Cuál de esos dos fármacos es más potente? ¿El fármaco A o el fármaco B? Obviamente el fármaco A. Porque puede alcanzar ese 50% de su actividad máxima, pero con menor concentración. Si yo tuviera, jóvenes, una tercera curva, de esa manera, si yo tuviera una curva así, que sería el fármaco C. Yo digo, a ver, más o menos, ¿no? Yo digo, ese fármaco C ha llegado más o menos como que a poner aleatoriamente, digamos, ¿no? Un 75%, 0.75. Yo quiero calcular su potencia. Me dice, la potencia es la concentración a la cual un fármaco alcanza el 50% de su actividad máxima. Para el fármaco C, ¿cuál es su actividad máxima? 75% o 0.75. ¿Cuál será el 50% de 0.75? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será más o menos? 37.5, ¿sí? 0.375. Entonces yo prorrateo ahí en la curva, ¿no? Aquí estaría. Esta sería la concentración efectiva media para el fármaco C. ¿Qué podría decir yo si comparo el fármaco A, fármaco B y fármaco C? ¿Cómo puedo comparar, por ejemplo, la potencia? Yo puedo decir, el fármaco A es más potente que el fármaco B y que el fármaco C, ¿correcto? Pero si yo comparo solamente A con B, yo digo, A es más potente que B, pero ambos son igual de eficaces. Ambos son igual de eficaces. Y si lo comparo con el fármaco C, yo digo, el fármaco A y B son igual de eficaces, pero ambos son más eficaces que el fármaco C. Porque recuerden que la eficacia solamente evalúa la máxima respuesta conseguida. ¿Sí? ¿Se entendió? Y eso lo vemos de la misma manera en los siguientes gráficos, ¿no? De la misma manera en los siguientes gráficos. Vemos acá en el gráfico de la derecha, por ejemplo,
¿no? Concentración efectiva media, concentración a la cual un fármaco alcanza el 50% de su actividad máxima. Lo mismo vemos acá, en esta parte superior, en este dibujo, en este gráfico A. Lo mismo, ¿no? Yo puedo decir el fármaco X es más potente que el fármaco Y, pero ambos son igual de eficaces. Acá yo podría decir el fármaco X es más eficaz que el fármaco Y. ¿Y cómo será su potencia, jóvenes? Así, sí, al ojo calculamos. ¿Cómo será la potencia en estos casos? Vean ustedes, la potencia de X estaría más o menos por acá. Y la potencia de Y estaría más o menos por acá. ¿Cuál de los dos será más potente? X, ¿no? Entonces yo aquí podría afirmar que el fármaco X es más eficaz y también más potente que el fármaco Y. ¿Sí? Esto nos lleva, yo creo que esto ya con calma lo vemos en la práctica, ¿sí? Porque nos quedan 10 minutos, ¿sí, jóvenes? Esto con calma lo vemos en la práctica porque hay que explicar un poquito algunos dibujos más y una clasificación de agonistas y antagonistas. Nos vemos en 15 minutos en la práctica, jóvenes.